Se me olvidó. Ya, estábamos viendo el SAE, acuérdense, es la plataforma de, digamos, donde los chicos se matriculan de manera online, ahora hoy en día que se usa en vez de la antigua selección que se hacía para entrar a los establecimientos educacionales. ¿Ya? Así que vamos a empezar inmediatamente con eso y yo quiero tratar de pasar inmediatamente al módulo 4 para que ustedes, digamos, si tienen alguna consulta me la puedan hacer rápido. ¿Ya? Ya, chiquillos. Empiezo ya a compartirles pantalla. A ver acá. Aquí está. Ya, nosotros estábamos acá en esta parte en la clase anterior. Acuérdense que estábamos en el módulo de matrícula y procesos administrativos. Ya en este caso, cuando hablamos del SAE, pertenece a todo lo que es matrícula. ¿Ya? Así es que vamos a profundizar en él. Acuérdense que les dije que el sistema de admisión escolar empezó en el 2016 en la región de Magallanes, empezó como una especie de marcha blanca porque como todo nuevo sistema no puede partir en todo el país al mismo tiempo. Ya después, a medida que pasó el tiempo, se fueron sumando todas las regiones hasta sumarse el país entero. ¿Qué es el SAE? Es una plataforma que significa Sistema de Admisión Escolar. Ya es una plataforma web, ustedes se meten a través de sistemadeadmisionescolar.cl y ahí es desde donde se postula a los establecimientos municipales y particulares subvencionados. Ya acuérdense que esta plataforma es exclusiva para ese tipo de establecimientos. Los establecimientos particulares pagados no, porque ellos tienen su propio sistema de admisión que consiste en tener platita y pruebas de selección. ¿Ya? Porque ojo, aquí hay una cosa que también tienen que saber y yo creo que todos lo saben. Hay colegios tan exclusivos que no basta solo la plata, ¿ya? Hay colegios muy exclusivos que además de pagar tienen que tener un cierto estándar, digamos, los chicos que van a entrar ahí, entonces además de tener las lucas para pagar, tienen que rendir una prueba que, digamos, muestre sus conocimientos y si son dignos de estar ahí, porque hay colegios que son así aquí en Chile para la élite, ¿ya? Pero esos colegios no entran en el SAE porque ahí entran los municipales y los particulares subvencionados, ¿ya? Otra cosa que habíamos visto del SAE es que es una plataforma que tiene mucha información de estos establecimientos, ¿ya? Y acá lo que les puedo decir es que ustedes aprovechen esta información cuando vayan a matricular a su hijo, porque a veces pasa que los niños piden que los cambien de colegio por razones que en realidad no tienen mucho peso, que para estar cerca de mi amigo, que porque este colegio no me gusta, que aquí, que allá, cosas que a lo mejor ustedes si las analizan no tienen mucho peso. Entonces, antes de cambiar a los niños, fíjense en qué jornada tienen, si tienen en pie, cuánta es la cantidad de estudiantes, cómo es el tipo de enseñanza, y eso, la mejor manera de verlo es cuando ya están postulando al colegio, porque es información que está en la plataforma, ¿ya? Esa información que está en la plataforma la pueden ver de todos los colegios, así es que ustedes pueden incluso comparar el colegio en el que está su hijo con el colegio al que va a llegar. Y si usted, como apoderado, como adulto responsable, ve que el colegio en el que está su hijo es mucho mejor que el que lo va a cambiar, yo creo que ahí el que tiene que tomar la decisión es usted. Ya, porque acá hay ciertas cosas, por ejemplo, si hay un niño maltratado en el colegio, si le hacen bullying, da lo mismo, ahí hay que cambiarlo. Pero si son otras las razones y se va a ir a un colegio más, a lo mejor no tan bueno como el que estaba, es mejor no cambiarlo. Por eso es bueno que ustedes averigüen esto y cuando estén ahí en la plataforma, lean información sobre el colegio al que se quiere cambiar su hijo. ¿Ya? Entonces, acuérdense que en la plataforma, además de hacer el cambio de colegio o las postulaciones, ustedes van a encontrar información del establecimiento, ¿ya? Ahora vamos a ver quiénes deben postular y quiénes no. Acuérdense que esto también lo vimos ya en la clase pasada. Tienen que postular aquellos que ingresan por primera vez a un establecimiento público particular subvencionado. Un niño que viene de una escuela privada y pasa al sistema público tiene que postular, ¿ya? Los que se quieran cambiar de colegio.
Si yo tengo a mi hijo en un colegio municipal y lo cambio a un particular subvencionado o viceversa, hay que postular. Los que se encuentren en un establecimiento sin continuidad, los típicos colegios básicos, escuelas, esos niños tienen que postular porque van a cambiarse a otro colegio, ¿ya? Los que quieran reingresar al sistema educativo una vez estando fuera mucho tiempo. Los que están en este caso, kinder y quieren continuar en el mismo establecimiento o en otro, ¿ya? Los que se encuentran en educación especial y una vez dados de alta, quieran seguir en el mismo establecimiento porque hay muchos establecimientos que tienen escuelas de lenguaje o tienen otras modalidades de enseñanza, pero ahí es como que fueran una escuela aparte a pesar de estar en el mismo lugar. Así que los chicos tienen que postular, ¿ya? Después tenemos quienes no deberían postular. En este caso, los que están en un colegio particular pagado o se van a ir a un colegio particular pagado. Si usted tiene a su hijo en un particular subvencionado y lo cambia a un particular pagado, la matrícula es directa en el colegio, no es a través del SAE, ¿ya? Los que quieran continuar en su mismo establecimiento, que es la mayoría de los casos, no tienen que postular porque ya tienen el cupo asegurado, entonces se da por entendido que siguen. Los que ingresan a jardines Junji, Integra o escuelas de párvulos tampoco tienen que postular porque tienen su propia forma de selección, ¿ya? Por otro lado, los que quieran ingresar a una modalidad de educación especial, tampoco. Los que ingresan a escuelas de lenguaje, tampoco. Y los que ingresan a educación de adultos tampoco tienen que postular porque en todos esos casos la matrícula es directa en el establecimiento, ¿ya? Esto no lo vimos en la clase anterior. Acá esto es como en el papel, ¿ah? Eso que les quede claro, porque más de alguno de ustedes no ha cumplido con estos requisitos, a lo mejor el matricular al niño. ¿Quiénes estarían habilitados para hacer la postulación del estudiante? En primer lugar, la madre, el padre o el tutor legal, ¿ya? En segundo lugar, pueden ser los abuelos y en tercer lugar, un tutor simple, en caso de que no viva con ninguno de estos integrantes de su familia. Eh, el tutor legal es el que tiene la prioridad, por ejemplo. Si el niño vive con el tutor legal, que en este caso a lo mejor ni siquiera es familiar, él es el que debería hacer la postulación, ¿ya? Y para validarse tiene que hacerlo a través de ayudamineduc.cl y le dan supuestamente un comprobante. Ahora, ¿cuál es el tema? Como esto es algo que se hace online, muchas veces nadie se entera quién hace la postulación, así que tan así no es. Ya en la mayoría de los casos cualquiera prácticamente podría hacer esto si conoce los datos del estudiante. ¿Ya? Y del apoderado. No, no habría problema. Pero acá, como en el papel, básicamente madre, padre, abuelos o tutor legal. Vamos a ver ahora cómo funciona el periodo de postulación. Ya, acá es bien simple. El periodo principal de postulación, primero se ingresa a la plataforma, ¿ya? Hay que registrarse como apoderado, igual que en cualquier plataforma. eh, Se busca el establecimiento y se agrega a la lista. Ya, por ejemplo, ya yo entro a la plataforma, obviamente si yo entro a la plataforma a hacer la postulación, se supone que ya tengo claro eh, a qué colegio voy a postular al niño, entonces voy y voy agregando. Obviamente lo agrego en el orden que yo quisiera. El primero que agrego es el colegio con que yo más quiero que quede el niño, entonces tiene que ser agregado de esa manera. ¿Ya? Después, una vez que se hace esto, se envía la postulación y se descarga el comprobante. Se tiene que descargar el comprobante para que la postulación sea efectiva, ¿ya? Ahora, todo va a depender de si hay vacantes disponibles o hay sobredemanda. Obviamente, cuando hay sobredemanda, digamos que es más complejo que el niño quede en el colegio que usted eligió, porque hay muchos niños que están postulando. En el caso de haber vacantes disponibles, todos los chicos que postularon van a quedar, ¿ya? Ahora, cuando hay pocas vacantes, se hace un ordenamiento aleatorio de los postulantes y quedan los que cumplan estos requisitos.
Los demás digamos que corren a la segunda preferencia. Y ahora vamos a ver cuáles son esos, digamos, cómo se hace ese ordenamiento. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? El Ministerio de Educación, a través de la Universidad de Chile, utiliza un algoritmo de asignación para completar las vacantes, considerando los resultados del orden aleatorio, criterios de prioridad de los postulantes y preferencias declaradas por la familia. O sea, son varias cosas que se toman en cuenta. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios de prioridad y a ustedes probablemente les sorprendan y más de alguno me decís, pucha, profe, yo cumplía como con 3 criterios y aún así mi hijo no quedó. El primer criterio es, en este caso, si el postulante tiene algún hermano o hermana, da lo mismo si es hermano de ambos padres o de madre o padre. Puede ser medio hermano también, ¿ya? Eh, si tiene un hermano, es un requisito de prioridad, ¿ya? Si pertenece al 15% de estudiantes prioritarios, va a tener también una prioridad, pero más baja que la anterior, tiene una segunda prioridad. En el caso de no cumplir con estos dos, si es hijo de funcionario, el estudiante puede quedar en el colegio también, ¿ya? Da lo mismo que funciones cumpla, digamos, en este caso el apoderado. Y por último, si fue alumno alguna vez del colegio y postula nuevamente al colegio, también tiene prioridad. Acá la que pesa más es la primera, pero igual todas tienen peso porque se toma en consideración estos criterios más, digamos, lo que haya puesto en el listado del apoderado y el orden aleatorio que le da el ministerio. Se toma en cuenta todo. Acá le insisto, a lo mejor ustedes en algún momento cumplieron varios de estos criterios y aún así su hijo no quedó. ¿Por qué? Porque además de estos criterios de prioridad también se usa el azar. También. Entonces ahí es donde muchos niños quedan fuera de los colegios y pasan a la segunda prioridad, a la segunda elección que hicieron. Ya, esa es la forma en que se elige. No puedo hablar de elegir, selecciona tampoco, pero esa es la forma en que quedan los niños en los colegios hoy en día. Ahora, después viene un periodo en que se publican los resultados. Los apoderados ingresan a la plataforma con su root y contraseña porque ya se han registrado como apoderados y ya ahí pueden aceptar o pueden rechazar el establecimiento en el que fue admitido el estudiante. Porque acá usted también tiene derecho a rechazar si no le gusta. ¿Cuál es el tema? Que aunque usted rechace, probablemente su hijo tampoco va a quedar en el que usted quería. Porque si es que su hijo ya no quedó en ese, significa que en ese ya no hay vacante. ¿Ya? Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. O que quedan en lista de espera y todo un tema. En el caso de que el niño sea admitido en uno de los establecimientos, se libera automáticamente el cupo del establecimiento actual. ¿Por qué? Porque se da por entendido que ese niño se quiere ir del colegio, entonces al ser admitido en alguno de los colegios que puso en su lista de prioridades, pierde el cupo en el colegio que estaba. Por eso es importante hacer esto rápido, aceptar o rechazar rápido para ya dar el paso siguiente. Ya ahora, en el caso de aceptar el colegio en el que el niño quedó, después el apoderado tiene que ir a matricular presencialmente al estudiante. De esto nadie se salva, porque yo pensaba en su momento cuando se implementó esto, que ya los apoderados no iban a ir presencialmente a matricular, pero no, no es así. Igual tienen que ir. ¿Por qué? Porque igual hay todo un proceso, ¿ya? Hay todo un proceso. em, ¿Qué pasa ahí? Porque le entregan muchas veces el reglamento interno, le explican ciertas normas del establecimiento, le venden el uniforme, qué sé yo. Hay muchas cosas que pasan durante la matrícula, entonces es algo que igual es importante, ¿ya? Además también para que el apoderado conozca el colegio, vea las instalaciones, conozca a los profesores, los directivos, igual es importante eso. Ya, eso en caso de aceptar. Entonces, el niño queda matriculado de manera virtual o aceptado, pero tiene que ir igual el apoderado de manera presencial a matricular. Después, en el caso de haber rechazado la postulación, se abre un periodo complementario y usted no es que vaya a postular al colegio
que usted quería en un principio. Usted va a poder postular a colegios que aún tengan cupos, ¿ya? Y después ya pasó un tiempo y se dan los resultados del periodo complementario en donde la mayoría de los padres sí acepta porque ya, sí, ya si rechazan, se pueden quedar hasta sin colegio los niños, ¿ya? Ya. Eso sería el módulo 3 chiquillos, por si acaso. Quiero saber si tienen alguna consulta o alguna experiencia que contar con el sistema de admisión. ¿Alguna consulta? Es harta información, pero ojo que yo no pregunto de una manera tan específica. Ya, por si acaso, pregunto algunas cosas, pero no es tan específico, porque eso igual es como un proceso largo. En algunos casos, ustedes como inspectores igual van a tener que ayudar un poco a algunos apoderados, ¿ya? Más que ayudarlos a hacer la postulación, porque eso generalmente lo van a hacer en la casa, es como que entiendan dónde deben meterse, cómo es el proceso, explicarle a grandes rasgos, así que es bueno que ustedes conozcan esto. ¿Ya? Que los apoderados siempre le preguntan al que ven más a mano y los profes a veces no están, les van a preguntar a ustedes. ¿Alguna duda? Si no, para pasar al módulo 4. Sí, una Hola consultita. Marcelo, dígame. Hola, buenas tardes. Buenas Lo que tardes. pasa es que no, yo ya entré un poquito más tarde, pero eh, se supone que el que puede matricular solamente es el apoderado, o sea, el padre, la madre o un tutor, ¿cierto? Abuelos, O- claro, pero muchas veces a mí me ha pasado que de repente viene otro familiar y nosotros exigimos una carta de poder, sí, un poder. el poder simple. El poder simple, eso. Es que no Sí, alcancé a escuchar si se había explicado eso igual. es que lo que pasa es que depende todo. A ver, en muchos casos esto lo hacen desde la casa. Entonces ahí nadie tiene cómo saber quién lo hizo o no. Pero cuando lo hacen en los colegios, ahí se pide que sea el apoderado o el apoderado suplente al menos. Y se puede del Mineduc descargar, digamos, se puede descargar el documento para acreditar que esa persona puede matricular. Eso Claro, es lo que se hace, sí, ¿ya? porque En nosotros acá, ayudamineduc.cl. sí, sí, no, sí, eso lo tengo claro. Que Claro. porque acá El nosotros de tema es que es repente lo que yo llegamos, le decía, muchas veces como esto lo hacen en la casa, sin pedir ayuda, a veces mientras se sepan los datos, muchas veces lo puede hacer alguien incluso que no es apoderado. No es tan... Si tiene la clave del apoderado, por ejemplo, hasta lo puede hacer otra persona. ah, ya, ya, Sí, pero ya, en la mayoría de los casos lo va a hacer el apoderado porque ¿quién mejor que el apoderado o el papá, la mamá para conocer los datos del estudiante? Al final, yo diría que en el 90% de los casos sí lo hacen ellos. Es así. Em, ya. ya, ¿eso era Marcelo? Sí, 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 era más que nada porque a nosotros no nos ha pasado en el colegio que de repente viene una persona, sobre todo cuando hay unas fichas de años anteriores, que el apoderado titular no es el mismo que va a matricular. Y la exigencia para nosotros es tener siquiera una carta de poder, un poder simple, como dice usted, Claro. para que él pueda matricular, porque también pasa que de repente, no sé, este año, el año que pasó, el apoderado titular era el papá, pero Ah, este año pero que... Marcelo, usted me está hablando de la matrícula presencial. Sí, Ah, sí, sí, pues es que claro, porque yo estaba hablando del SAE. En la ah, matrícula ya, pucha, presencial sí, ahí estamos claros, ahí ah, tiene que ser el apoderado sí o sí o el apoderado sí, suplente. sí, sí, Pero en sí, el es SAE que yo no. había entrado un poco tarde, entonces yo pensé que Sí, también había tocado ese tema. Ya, disculpe. sí. No, pero está bien aclararlo porque de todas maneras son dos tipos de matrícula. Bueno, Sí, y de hecho el SAE no es una matrícula, el SAE es que el niño quedó seleccionado para ese colegio y la claro, matrícula. aceptado en el colegio, Claro, la matrícula siempre aceptado la tiene que o hacer el rechazado. apoderado. Sí, queda aceptado o rechazado en ese sentido. Claro. Pero aquí Ya. sí lo que dice Marcelo es cierto, o sea, siempre los establecimientos les van a pedir que sea el apoderado, por eso muchas veces hay apoderados que dan tanto jugo, porque yo a mí me tocaba matricular todos los años en el colegio donde yo trabajaba. Y llegaban y me decían, pero ¿cómo si yo soy el papá? Le decía, oiga, pero usted no es apoderado ni apoderado suplente.
Yo no puedo matricular si no puedo, o sea, tráigame un poder simple, porque de verdad, o sea, legalmente no se puede, porque muchos apoderados piensan que es la mala onda de uno y no es así. De hecho, mucho, yo recuerdo el año pasado, yo mandé a dos apoderados, bueno, no eran apoderados, pero eran parientes de los niños, una abuela, me acuerdo, y un papá. Los tuve que mandar de vuelta a la casa porque no me parecían como apoderados. No se puede nomás, porque legalmente no se puede. ¿Ya? Ya, chiquillo. Ahora, nosotros vamos a pasar al módulo 4. El módulo 4 es sobre el reglamento interno, protocolos de actuación y seguro escolar. Este módulo es bien importante porque acá está como la columna vertebral de lo que sostiene ciertas acciones que pueden hacer los establecimientos educacionales. Acciones referentes a qué cosa? De todo un poco, pero sobre todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, castigos, felicitaciones, eventos que puedan suceder en un establecimiento educacional. Digamos que el reglamento interno es la columna vertebral porque a nosotros nos da las directrices de lo que tenemos que hacer en ciertas situaciones y lo que no podemos hacer. Acá, de hecho, les voy a dejar claro una cosa, porque a mí me gusta también que ustedes se eduquen como apoderados. Si a su hijo lo castigan y ese castigo no sale en el reglamento interno, ustedes pueden denunciar, ¿ya? Por ejemplo, un profesor no puede decirle al niño, oiga, dese 10 vueltas al patio, dele 10 vueltas al patio porque está muy hiperactivo con 30 grados calor. No puede, porque eso nunca ha estado en el reglamento interno como un castigo. ¿Me entienden? Y además que es inhumano, claramente. A uno le hacían eso, yo recuerdo que, no sé, po, me acuerdo que a uno lo paraban, decían, ya vaya a pararse ahí, y yo no podía estar toda la hora parado ahí mirando la pared, o echarlo en la sala, ya muchas cosas que hoy en día no se pueden hacer, las hacían cuando uno estudiaba, pero hoy en día no, hoy en día los castigos, las sanciones que se pueden aplicar son las que aparecen en el reglamento interno, o si no, nosotros como funcionarios nos podemos meter en graves problemas, ¿ya? De hecho, en el reglamento interno está muy hasta estipulado cómo debemos tratar a los estudiantes. Así que, y esto va para docentes, para docentes, para todo el mundo, ¿ya? Y ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Este módulo es bien interesante, chiquillos, así que pregunten si tienen dudas. Primero, vamos a hablar del reglamento interno. En este caso, el reglamento interno es muy importante porque todos los establecimientos educacionales tienen que contar con uno. Aunque en realidad un reglamento interno no solamente se da en un colegio, se da en cualquier empresa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en todos los lugares de trabajo tiene que haber una regulación sobre cómo se deben comportar los trabajadores, ¿no? Acá en este caso también el colegio es un lugar de trabajo y nosotros además tenemos que atender estudiantes. Entonces tienen que haber parámetros sobre cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar frente a ciertas situaciones con los estudiantes y con nuestros colegas. ¿Ya? Ahora, ojo, que aquí hay otra cosa sobre el reglamento interno y que es muy importante y que esto anótenlo o déjenlo marcado por ahí. Los establecimientos educacionales tienen que tener un reglamento interno para tener reconocimiento oficial. ¿Ya? O sea, ¿qué significa esto? Si el colegio no tiene un reglamento interno, no puede ser reconocido como un establecimiento educacional. No es un colegio. Eso es lo primero. ¿Qué tiene el reglamento? Va a tener políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación. Ya va a tener también un parámetro de qué conductas son aceptables, qué conductas no lo son, medidas disciplinarias, acá yo le estoy mencionando todo esto que está marcado, ¿ya? Por ejemplo, va a tener medidas disciplinarias que generalmente van a ir increciendo, ya van a ir desde lo más leve hasta lo más grave, que lo más grave siempre es la expulsión, ¿ya? También tiene que señalar las normas de convivencia en el establecimiento, sanciones, acciones de reconocimiento, de todo un poco.
¿Ya? Acá, ¿por qué es tan importante tener esto por escrito? Por una cosa muy obvia. Si no hubiese un reglamento, todas las personas actuarían distinto frente a las situaciones. Y no se puede. En ningún establecimiento de la índole que sea, no pueden todos remar para lados distintos. Es como, por ejemplo, a ver, un CEFAM, ya, un CEFAM, un hospital. Los hospitales tienen sus reglas, todas las instituciones tienen sus reglas. ¿Por qué? Porque si no, todo el mundo haría y desharía. Es bien simple, no hay que darle otra vuelta. Siempre las instituciones tienen reglas por algo, ¿ya? Y esas reglas están en los reglamentos internos. Es como que nosotros, por ejemplo, cuando manejáramos y no hubiera reglamento del tránsito. Sería un caos. Andaríamos como en la India. Así que no, todo tiene que ser reglamentado, sobre todo las instituciones. ¿Y qué institución eh, más importante? Yo diría una de las escuelas, los colegios, los liceos, son instituciones muy importantes. Estamos formando los futuros profesionales del país. ¿Ya? Ahora, primero, acá vamos a ver lo mínimo que debería tener el reglamento interno. Son puntos que a veces son un poco polémicos, ¿ya? El primero, por ejemplo, tiene que contener como mínimo algo relacionado con el uniforme escolar, es decir, qué se debe usar y qué no, ¿ya? Las normas de convivencia también, que son importantísimas, que se acepte y que no. Las sanciones que originan la infracción a dichas normas o el reconocimiento por su destacado cumplimiento, porque no todo siempre va a ser malo. Los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que ameritan sanciones, ya, o sea, tiene que estar claro eso. ¿Qué procedimientos se van a usar para determinar qué conductas ameritan un castigo? Tiene que estar ahí. Y las instancias de revisión correspondientes, es decir, a ver, esto se va a revisar en un consejo, se va a revisar en una citación de apoderado, ¿de qué manera se va a revisar esta situación? Y acá está lo que yo les decía. Solo se pueden aplicar las sanciones o medidas disciplinarias que estén en el reglamento interno, ¿ya? Y además tienen que ser graduales, tiene que ser algo progresivo, es decir, de menor a mayor. Nosotros no podemos aplicar una sanción grande, por ejemplo, a ver, supongamos que un niño, a ver, que dice un garabato en la sala, pero un garabato así como común, ya un garabato que casi es muletilla. Yo no le puedo aplicar una sanción a un niño que dijo mierda, lo voy a decir así, a un niño que no sé, pues, a ver, le sacó la madre a la profe y le mandó un empujón. Yo no puedo aplicarle el mismo castigo a esos dos niños, porque no hay ahí digamos, no hay comparación en cuanto a las faltas que cometieron. Ya una es muy leve, a cualquier niño se le sale un garabato chiquillo. A nosotros se nos salen garabatos. No esperemos que a un niño no se le vaya a salir un garabato. Pero ya lo otro es algo, digamos, empujar a una profe, sacarle la madre, qué sé yo, comportarse de manera abusiva. Claramente ahí eso requiere una sanción ya mucho más grave, porque a ese niño no se le salió el golpe, ¿ya? Lo hizo de manera, digamos, deliberada. ¿Ya? Entonces ahí se tiene que ir viendo, dependiendo de la falta que comete el estudiante, es la sanción que va a tener. Mientras más grave sea la falta, más grave también va a ser la sanción, ¿ya? Pero acá, que les quede claro, siempre el reglamento interno está disponible para los apoderados. Acá, si ustedes, por ejemplo, piensan que a su hijo le aplicaron un castigo muy severo por hacer algo, siempre pueden acudir al reglamento interno y ver, porque están especificadas las sanciones para ciertas faltas. Así es que esa es la manera en que ustedes pueden corroborar si efectivamente corresponde o no. Pero ojo que muchas veces los papás minimizan un poco las faltas de los hijos, que lo veo mucho en los colegios. Ya, ahora, entonces,
cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado incluso puede pedir que revisen la medida, o sea, puede apelar, ¿ya? Puede apelar si considera que es injusto, pero si yo fuera un estudiante, apelaría si es que tengo pruebas de que fue injusto, ¿ya? Porque si, por ejemplo, los profesores, los directivos tienen así un montón de evidencia en su contra, mejor que ni apele, ¿ya? Porque en la mayoría de los casos yo he visto que cuando deciden echar a un niño no hay vuelta atrás. Imagínense, a ver, acá los que ya trabajan en colegios saben que expulsar a un niño es muy difícil. Ya cuando se ha llegado a esa instancia que se han agotado todas las otras, se han agotado todas las otras instancias porque ningún colegio quiere echar niños. ¿Qué pasa qué pasaría si los colegios echaran a los niños así? Ah, ya este hizo esto, lo vamos a echar, lo vamos a echar. ¿Qué pasaría? ¿Les conviene? ¿Qué les No, empezaría a porque pasar? perdería la subvención. Claro, sí, créanme que a ningún colegio le conviene perder alumnos. Por eso, yo según mi parecer creo que muchas veces incluso dejar estudiantes que sí deberían echar, porque acá no podemos tampoco ponernos el parche digamos, no podemos hacernos los locos con ciertas situaciones. Hay estudiantes que sí deberían irse porque son un peligro. Yo he tenido estudiantes que son un peligro, ¿ya? Y peligro para todos los funcionarios y para sus compañeros, pero ya, claro, a lo mejor el colegio la piensa porque dicen, ya, matrícula, po, subvención. Así que créanme que para que un colegio eche un niño, colegios, por ejemplo, sobre todo los colegios más vulnerables, el niño tiene que mandarse una tremenda embarra, chiquillo, ¿ya? A nosotros nos pasó cuando ya pillaron a uno traficando y era demasiado evidente, lo tuvieron que echar. Pero en general no van a querer. Y ya lo hacen cuando la situación es muy desesperada, cuando se convierte el niño en un peligro. Ahí lo hacen. Así que, o cuando, ahora hoy en día que están aplicando ay, ¿cómo se llama esta? Aula segura, han echado más niños. ¿Por qué? Porque con aula segura, los niños eh, que anden con cuchillo, que los pillen con, no sé, con algún tipo de arma, los pueden echar inmediatamente aplicando aula segura. Ya, pero esto no, esto como yo lo he visto ahora estos 2 últimos años. Voy a prender la luz, por favor. Estos 2 últimos años he visto que han aplicado más eso de. Esta nomás. Han aplicado lo del aula segura, pero porque claro, se están convirtiendo en un peligro un poco grande ya. Esperemos que nunca tengamos que llegar al nivel de Estados Unidos, porque en Estados Unidos es terrible el nivel que hay de violencia. Acá en Chile no lo veo yo, por lo menos, pero por lo menos los colegios, créanme que tienen un nivel de tolerancia, muchos colegios, no todos, pero hay colegios que tienen mucha tolerancia y ya esperan que sea algo muy grave para echar a los niños. Acá, por ejemplo, a ver, alguien me escribió, eso igual va a depender de qué tipo de colegio sea. Acá dice, donde estudia mi hija, si es Mira, grave, son expulsados. Sí, es que en la mayoría de los colegios es así, pero en otros tiene que ser muy, mira, donde yo trabajaba tenía que mira, ser muy grave, ¿ya? no sé si me escuchan bien. Sí, Mira, mi hijo está en un colegio que es bicentenario y el ah, año ya, pasado los mismos niños del centro de alumnos modificaron el reglamento interno, o sea, lo hicieron más crítico porque vieron muchas cosas que pasaron que lo dejaron el colegio, funa, profesores, alumnos. Entonces, lo mismo, el mismo centro de alumnos asesoría a la corporación el reglamento interno del colegio. Perdón, no te escucho bien. es que ¿Me yo escuchas? tampoco, ahora lo escucho mejor. Es que estoy con el audífono. Lo Ya, que ahí pasa es que sí. mi hijo está en un colegio bicentenario y el Ujú. centro de alumnos el año pasado sí, hicieron un cambio de reglamento interno, lo hicieron más severo, Ya, porque con estas cosas en las redes sociales amenazaban a los profesores, a los mismos alumnos entre ellos, entonces pidieron autorización a la corporación, se hicieron asesorar con abogados, con la directora, con todo, y modificaron el reglamento interno haciéndolo un poco más estricto ya. con respecto a algunas cosas.
Súper, súper. O sea, yo creo que al final, ojo, que eso me va a servir para lo que le iba a decir. El reglamento interno no es la Biblia. ¿A qué voy con esto? Los reglamentos internos no van a estar siempre iguales, se pueden modificar. Ya los reglamentos internos, a medida que pasa el tiempo, se pueden modificar dependiendo de la situación. ¿Ya? Por ejemplo, con el COVID. En el COVID se hicieron muchos cambios en la educación. ¿Ya? Por ejemplo, acuérdense que empezó todo el tema de la educación remota. Hoy en día, si estamos en este curso, créanme que el COVID tuvo, tuvo un impacto para que este tipo de cursos se pudieran llevar a cabo. ¿Ya? Si no, no estaríamos acá ahora. Probablemente ustedes estarían de manera presencial. Ahora, ¿el COVID qué injerencia tuvo en los reglamentos? Se tuvieron que modificar porque apareció el famoso ciberacoso. A veces, por ejemplo, en plena clase los niños se molestaban entre sí, se decían cosas, entonces se tuvieron que modificar los reglamentos internos y ahí se tuvo que agregar que cualquier, digamos, improperio que se dijera durante una clase, que si se molestaban los alumnos entre sí iban a tener una sanción. Eso lo tuvieron que agregar. También tuvieron que modificar la parte de la vestimenta, porque cuando los niños volvieron del COVID, a casi nadie le quedaba bueno el uniforme. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Si en el reglamento interno decía que tenían que usar jumper, que tenían que usar blusa, qué sé yo, se modificó por buzo. No sé si le pasó con su hijo, pero por lo menos donde yo trabajaba sí se modificó el reglamento interno, porque ya no podía correr el anterior. En la mayoría de los casos quedaron los uniformes comprados y les quedaron chicos a los niños y no podían los papás invertir en otro, no tenían plata, ¿ya? Así que esto que les quede claro, el reglamento interno es importantísimo porque es la columna vertebral de cualquier establecimiento educacional, recibe reconocimiento oficial además gracias al reglamento interno y si no tiene reglamento no va a ser reconocido. Ya, acá a ver qué dice Andrea. A ver, acá voy a leer lo que dijo Karim primero, ahí para devolverme al tema. En el colegio de mi hijo llegó un niño expulsado de otro colegio y de antes venía el Sename, le pega todo en el curso y no hace nada a la dirección del colegio. Uy, ¿sabe qué, Karin? Ahí es muy complicado el tema. Es un niño muy vulnerable. Entonces, muchas veces cuando vienen del Sename o de hogares, es muy difícil que los vayan a expulsar de partida porque son, o sea, ese niño ya de por sí es vulnerable y si lo expulsan, él no va a entrar más al sistema educativo, probablemente él va a... Hoy se me fue la palabra que iba a usar, pero por eso no lo van a echar, es muy difícil que lo saquen. Yo también tuve un niño del hogar, no molestaba en nada, no tenía problema de conducta, pero él solito dejó de ir. Los niños del Sename muchas veces no tienen nadie responsable de ellos. Hay una encargada generalmente que asume como el papel de apoderado, pero he apoderado de ese niño más y como 20 más. Entonces muchas veces no tienen el alcance que deberían tener. Yo lo veo difícil ahí ese caso. Está complicado, es muy difícil que lo vayan a echar porque es del Sename precisamente. Y se entiende igual, porque ese niño si lo echan, deserta. Después, a ver acá dice Andrea, sí, fue un año donde los niños tenían que ir con ropa oscura. Ah, eso respecto a la modificación del reglamento, sí. ¿Hay quien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Silvia, dígame. Silvia, ¿o se le levantó la mano? Parece que sí. Yo Ya, quería decir algo dígame, Marcelo. con el tema del reglamento interno, igual es un tema bastante complejo, Sí, porque de partida hay que hacer un trabajo con los apoderados, porque cada vez que, bueno, en el colegio donde trabajo yo, cada vez que se matricula a un alumno, se le entrega al apoderado el reglamento interno. El problema está que no lo leen, no. ni lo miran. Entonces,
cuando uno tiene, es su alumno comete algún error, alguna falta, ellos alegan, discuten, todo. Entonces uno tiene que llegar a recordarle, bueno, ¿y qué pasa con el reglamento interno? A mí me ha pasado que hay apoderados que de repente reclaman, no, que mis hijos tienen derecho y no les pueden quitar la educación, no les pueden quitar el estudio. Pero y ahí es donde uno les recuerda qué pasa con los reglamentos internos, porque usted firmó estando de acuerdo con lo que el reglamento interno dice. Y eso pasa porque, y es complicado porque muchas veces incluso los profesores quedan muy desamparados cuando tienen que tomar alguna situación para disciplina, por ejemplo, molestar a algún alumno, suspenderlo. Incluso con lo que usted dice, expulsar a un alumno es muy complicado, muy difícil para Cada vez poder más. comprobar eso. Aunque haya muchas pruebas, el ministerio igual defiende al alumno, sus derechos y todo, pero el apoderado se olvida de los derechos y se olvida que también hay deberes. Entonces es bastante complejo eso el tema de la disciplina. Y igual de las suspensiones del alumno, porque yo trabajo en un colegio que es vulnerable, donde ah, se ve de Hay todo. más, pues. Ahí es Sí, más a eso de complejo todo. este tema, mucho Pero más. sancionar a un alumno también es bastante complicado, por el tema de que el reglamento interno los apoderados no lo leen. Ellos firman aceptando un reglamento interno que no tienen ni idea de lo que dice. Sí, ahí estoy, pero completamente de acuerdo porque es exactamente lo que se da, Marcelo. ¿Sí? Acá es lo que yo les decía. Ustedes van a matricular a su hijo y les van a pasar el reglamento interno. En algún momento échenle una mirada. No es necesario que se lo aprendan de memoria, pero léanlo porque muchas veces reclaman los apoderados cosas que en realidad no van al caso. ¿Ya? Ya. A ver, no saquen responderle aquí. Ya, Silvia, ¿puede hablar ahora? Parece que no, todavía. Debe estar silenciada usted. Ya. A ver acá, no, yo no escucho Silvia por si acaso. A ver, acá Karin me dice los derechos del niño maltratado por ese niño golpeador. O sea, acá a lo más, Karin, porque usted, sí, ojo que Karin me está hablando de este niño que es del Sename y que es complicado, ya que me escribió un mensaje. A ver, van a tratar de respetar los derechos de ese niño que ha sido golpeado, pero esos derechos generalmente se les van a terminar donde empiezan los del otro niño. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Probablemente cuando un niño ya es mucho problema, lo separan del resto, pero eso tiene que ser algo muy, muy grave, ¿ya? Y si el niño aduce discriminación, probablemente no lo separen. Es muy complicado, chiquillos, y acá, aquí hay muchas cosas que ustedes en el, digamos, a medida que vaya pasando el tiempo y ustedes trabajen en educación, se van a dar cuenta por qué estamos tan atados de manos frente a ciertas situaciones. Y esto de estar atado de manos viene desde el ministerio. Ya, lamentablemente, ningún ministerio se ha puesto los pantalones respecto a las medidas que hay que tomar en casos extremos. Ya, por ejemplo, cuando se pidió porque en algunos casos se ha pedido que pongan detectores de metales, detectores de armas, de frentón detectores de armas en los colegios. Y no, es que lo que pasa es que se van a sentir discriminados los niños. Esa es la respuesta que se da. Y resulta que en un colegio creo que sí pusieron, acá en Chile, porque salió en las noticias. Si se pusiera detectores de armas en todos los colegios, ningún colegio se sentiría discriminado. Pero si se ponen detectores de armas solo en los colegios vulnerables, claro que se sentirían vulnerados los niños. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Yo por lo menos lo veo así. Si eso se aplicara en todos los colegios de Chile, independiente del nivel socioeconómico, nadie se tendría que sentir discriminado ni vulnerado. Pero el tema es que muchas de las políticas apuntan a los colegios vulnerables. ¿Y dónde están los otros colegios? Si también hay tráfico, también pueden entrar armas. Acá debería ser parejo, ¿ya? Pero sí, miren, hay hartas cosas que son muy injustas, lamentablemente. Esperemos que más adelante cambie. ¿Mm? A ver, sí, sí, eso es lo que yo les decía, po. Ahí, Silvia.
exacto, si en todas partes nadie se debería sentir discriminado. Si el tema también es que muchas veces hay muchos estudiantes que reclaman porque van a poner, porque quieren poner detectores de armas, pero es porque ellos llevan armas. Yo le puedo decir que he visto fotos de estudiantes míos con armas y esas fotos se las han tomado en el colegio, ¿me entienden? Dentro de nuestra misma sala. Así que de verdad esto también lo voy a tomar para que ustedes lo tomen en consideración cuando estén haciendo sus labores, sobre todo si son inspectores. Nunca se vayan al choque con los estudiantes de manera violenta porque puede pasar, ese estudiante puede portar un arma, ¿ya? O sea, acá la cuestión es así, sobre todo si trabajan en media. Eh, sí, en algunos casos el nivel de violencia igual es bastante alto. No en todos los colegios es así, pero traten de nunca irse al choque, traten siempre de calmar la situación, de siempre fijarse que ustedes son el adulto y que si el niño se altera, déjenlo que se altere y ustedes no se alteren. Uno siempre se va a enojar, va a estar a lo mejor que explota por dentro, pero eso no demostrárselo al alumno, porque imagínense si ese niño porta un arma, ustedes no saben. Lamentablemente no tenemos cómo saberlo, ¿ya? Y acá no es que los quiera asustar, pero es algo que les puede pasar. A mí nunca me ha pasado, yo llevo ya hartos años en esto y no, menos mal que no he visto eso, pero es una posibilidad, así que ustedes tienen que actuar de esa manera. Siempre, si el niño está enojado, tratar de bajarle el humo, no subírselo más, porque si se ponen a discutir con él, hasta un golpe les puede llegar. Y en el peor de los casos, les puede llegar hasta un disparo. Así es la cosa. A ver. Ah, ya, Andrea dice, gracias a Dios donde vivo todavía no se llega a eso, pero como están las cosas nunca se sabe. Sí, es que igual acá no, tampoco podemos cerrar los ojos a eso, que muchas veces también va a depender de los sectores donde se ubiquen los establecimientos, como todo. O sea, siempre eh, la concentración de personas, digamos, que habitan ese lugar, como el sector socioeconómico, que sé yo, igual influye. Sí, no podemos cerrar los ojos frente a eso. Eh, y acá otra cosa, muchas veces cuando los colegios, los liceos son bicentenarios, hay buen ambiente con los niños. Hay como que, digamos, los niños funcionan bien independiente de si el colegio o el liceo es más bien vulnerable. Funcionan bien porque tienen como otro tipo de disciplina, ¿ya? Si acá lo que yo les puedo decir es que lo que falla muchas veces es la disciplina. Cuando falla la disciplina, empiezan el resto de cosas que son desagradables para nosotros, lamentablemente. Ya, sigamos entonces con el reglamento interno. Acá vamos, de hecho vamos a mencionar lo que decía Marcelo. El reglamento interno debe ser informado y notificado a los padres y apoderados, para lo cual se va a entregar una copia. Ya se entrega una copia del reglamento generalmente en la matrícula. ¿Ya? ¿Qué pasa? No lo leen. Acá ojo, que se van a encontrar con los dos extremos. Hay apoderados que hasta se lo aprenden, pero esos son muy pocos. El apoderado reclamón se va a saber muy bien el reglamento, ¿ya? Ese apoderado que está metido en todas las actividades del colegio, que no sé, que uno dice, chuta, no tiene tiempo para otra cosa, se va a saber todo. Pero hay otros que no. La mayoría no sabe nada del reglamento interno y va a reclamar en base a lo que le dice su hijo. Entonces ahí es donde nosotros los profes y ustedes se calientan también la cabeza, porque hay que explicarle, oiga señora, mire, acá está el reglamento interno, no es como dice su hijo sí quedó repitiendo porque tiene promedio 5 pero tiene dos promedios rojos, y en el reglamento dice que con promedio sobre 5 y dos promedios rojos puede pasar de curso y su hijo no cumple con eso. ¿Me entienden? Ya, ahora, vamos a pasar acá a otro tema que también tiene que ver con nuestra labor, que básicamente es la obligación de denunciar ciertos hechos. Ya, en este caso se supone que cualquier persona puede comunicar al Ministerio Público, qué sé yo, algún delito que observe. Eso en cualquier contexto. Y nosotros como trabajadores de la educación también deberíamos hacerlo. Si, por ejemplo, vemos algún tipo de abuso de la forma que se vaya dando.
ya sea de maltrato, abuso sexual, si vemos consumo de sustancias, si vemos robos, si vemos peleas, ese tipo de cosas, ¿ya? Tenemos la obligación de denunciar. Pero nosotros que estamos bajo una jefatura, ¿cómo lo deberíamos hacer? Diciéndole esa jefatura directa. Ya lo ideal es que ustedes, por ejemplo, como inspectores o como asistentes de aula, o vayan a donde el inspector general o donde el jefe UTP. Si ustedes ven algo grave, ya, porque acá si hay algo que en realidad en cualquier trabajo uno debería hacer es denunciar las situaciones que faltan, digamos que le puedan faltar el respeto a alguien, que sean muy, muy graves, hay que denunciarlo, ¿ya? Ahora, muchas veces uno no sabe cómo actuar frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, si ustedes empiezan a trabajar en esto y resulta que ustedes ven a dos niños maltratándose o ven a dos niños que se están diciendo cosas muy feas en el patio, ya se están pegando prácticamente, a lo mejor no van a saber cómo reaccionar. Para eso existen protocolos, ¿ya? Hay protocolos que tienen que ver con el bullying, que tienen que ver con los niños trans, que tienen que ver con los embarazos adolescentes, protocolos que tienen que ver con normas de convivencia. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos saber exactamente cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo, porque no siempre el criterio que uno aplicaría es el mejor, ¿ya? De hecho, cuando yo tengo dudas respecto a qué debo hacer, consulto a alguien que sepa más que yo o miro los protocolos. ¿Ya? Porque si uno lo aplica, si por ejemplo uno aplica mal algo, después llega el apoderado a reclamar y con justa razón. Así que quiero que le pongan atención a esto. Ya, primero, ¿qué es un protocolo de actuación? Tal como dice acá, es una herramienta que va a servir para mejorar la gestión educativa y también la convivencia escolar. Y ustedes me dirán, ¿y cómo mejora la convivencia escolar un protocolo? Fácil. La mejora porque uno ya sabe cómo actuar frente a ciertas situaciones y puede prevenir que se generen otras iguales a esa o peores, ¿ya? Y tal como les dije antes, en este caso, todos los establecimientos que se digan, o sea, que sean reconocidos como tal, tienen que tener un reglamento interno que regule las relaciones entre los miembros de la comunidad, ¿ya? Y para eso tienen que haber medidas preventivas. Ya, y esas medidas preventivas ustedes las van a ver en los protocolos. Ojo que en los protocolos van a haber medidas preventivas, pero también van a haber medidas ya cuando no se pudo prevenir el hecho. ¿Ya? A ver, acá en esta parte como que está desactualizado el apunte, así que no lo tomen en consideración, pero acá se hablaba acerca del COVID, eso no lo vamos a saltar. ¿Ya? Pero los protocolos básicamente mejoran la convivencia escolar. Sí o sí la mejoran. ¿Ya? Porque uno ya va a saber cómo actuar frente a esas situaciones conflictivas, pero también en este caso tiene que haber un apoyo de la comunidad, se tienen que hacer charlas, digamos, que sirvan para concientizar a los estudiantes sobre cosas que están mal y evitar que se llegue a situaciones extremas. A ver, vamos a ver los tipos de protocolos ahora, porque hay varios. Yo ya les mencioné algunos. Por ejemplo, tenemos el de situaciones de vulneración a los derechos de los estudiantes, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia. Pero acá dice clarito, entre miembros de la comunidad, o sea, eso incluye colegas, ¿ya? Hechos relacionados a consumo y o tráfico de drogas, accidentes escolares, ausentismo escolar, retención y apoyo a estudiantes, padres, madres y embarazadas. Esos son los protocolos que sí o sí deberían estar en todos los colegios. Ahora, quiero hacerle una pregunta a ustedes a ver si tienen claro esto. ¿Alguien me podría mencionar algún ejemplo de vulneración de derechos de un estudiante? Que llegue sucio, con la ropa toda rota. Y Están ahí vulnerando tenemos, el orden. bien, Jacqueline.
¿A alguien se le ocurre otro ejemplo? Cuando son extranjeros, Ya, también, pero a veces son, dígame. pero es que ahí necesito que me desarrolle esa idea, porque que sea extranjero no entiendo cómo se podría hacer vulneración. A ver, lo que pasa es que de repente, a ver, vulnerable porque, ¿en qué sentido? A mí me tocó ver esa situación en un niño que es haitiano y los demás alumnos, o sea, sus demás compañeros no querían sentarse cerca de él porque de su cuerpo tenía ciertos olores. Ya, sí me imagino, Pero ya. entonces, ellos no entendían, porque a mí me tocó hablar con ese niño, ellos no entendían que no era un problema tanto de que transpirara o una cosa así, si era el tema de alimentación. Ellos tienen una cultura, sobre todo en el tema de alimenticio, que donde comen muchas cosas que hacen que por su cuerpo pase esos olores. Entonces hubo que muchas veces nadie se quería acercar a él, nadie quería juntarse con él, ni se quería conversar, ni siquiera acercarse a conversar con él por ese tema. Y ese niño muchas veces tenía, bueno, también estaba con un problema de depresión por lo mismo. Mm. Entonces aquí hubo que hacer un trabajo con el curso completo, explicar por qué, a ver, cómo lo hicimos, por ejemplo, cuál es la alimentación típica de los chilenos, cuál es la alimentación típica de los haitianos. Entonces, ¿por qué se produce hasta a tratar de que los niños pudieran entender que era algo normal en él? No es que fuera un niño que despreocupado de su aseo, porque él quedaba muy, muy vulnerable, muy solo. Nadie quería juntarse con él. Claro, No pero sé ahí si me ya como que explico. nos fuimos por otro lado, porque, ojo, que la vulneración de derechos es cuando los adultos generalmente descuidan a los niños. Ahí él estaba siendo vulnerado igual por sus compañeros, pero eso es más discriminación. Podría Ah, ahí sí, sí. aplicarse a lo mejor algún protocolo que tenga que ver con bullying, pero no vulneración de derechos. Si el tema ahí es que, ojo, que yo he tenido alumnos haitianos y no todos huelen así. A lo mejor si había vulneración de derechos por parte de los papás, porque de verdad que he tenido algunos que de verdad, claro, a lo mejor tienen un olor corporal fuerte, pero también he tenido otros que ha sido porque que viven en condiciones que no les permiten bañarse. Entonces ahí también a lo mejor podrían haber investigado, haber visto si efectivamente tenía ese problema y ahí efectivamente podría tomarse como una vulneración de derechos si el niño no tenía las condiciones para bañarse, por ejemplo. Ah, sí, 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 no, sí, está bien. Sí, Sí. eso voy a decir ya que Otra tengo la vulneración. impresión. Sí, eso era. Y aparte otra vulnerabilización cuando llegan golpeados. Sí, muy bien. Y acá también me mencionaron otra que la vi en el chat. No enviarlo al colegio. También. ¿Ya? Acá hay hartas cosas que nos lleven sus útiles escolares. Ahí, ojo, que no se puede, eso no es tanto, porque muchas veces no hay plata y eso ya no es culpa del apoderado, ¿ya? Porque acá, ojo, que más adelante viene justo esa parte en donde nosotros, por ejemplo, como profesores, no podemos exigirles a los niños que tengan todos los útiles. Uno tiene que averiguar su situación primero. Por ejemplo, si tengo un niño que muchas veces le faltan los materiales y el niño me vive diciendo, no, es que mi mamá no tiene plata, yo tengo que llamar a ese apoderado y corroborar que efectivamente sea por eso. Y yo no puedo castigar a un niño porque no tiene plata su mamá, ¿me entienden? Si la mamá me dice, oiga, mi hijo le está chamullando, yo le compré a principio de año todas las cosas, claro que lo voy a evaluar mal, ¿me entienden? Pero se tiene que averiguar la situación. ¿Ya? Bueno, acá me han mencionado estas situaciones de vulneración de derechos. ¿Y ustedes dónde van a ver harto eso? Con los niños más chicos. Ya los niños de, digamos, de básica, mis colegas de básica muchas veces tienen que lavarles la cara, los brazos, porque llegan, pero asquerosos, sucios, sucios. Piojo, sí, piojo, eh, con los mocos ahí colgando, qué sé yo, pero hechos pipí, no les cambian la ropa interior. Ya, acá eso es vulneración de derecho, porque una cosa, uno puede entender que un niño chico, estoy hablándole de un niño de 5 o 6 años, ya a lo mejor saca pipí en el colegio, ya, le puede pasar.
o que llegue con el pelo a lo mejor que no se lo lavaron ayer, porque a los niños chicos no les gusta el agua. Y eso yo creo que todos lo saben, que no les gusta mucho el agua. La uña sucia, acá dice Andrea, y larga, sí. Si el tema es cuando ya es algo hediondo, que lleguen hediondos, eso es una vulneración de derecho. Que uno vea que van con la misma ropa todos los días. Porque ahí ya no es culpa del niño. No es que el niño no se quiso bañar el día anterior. Es que ya ahí básicamente hay una despreocupación de parte de sus padres o de sus tutores. Así es que eso es lo que ustedes lamentablemente, sobre todo los que van a ser asistentes de aula y van a estar ahí en primer ciclo, generalmente sí lo van a ver. Y yo creo que debe ser bastante triste. Yo no trabajo con niños chicos, pero debe ser triste porque esos niños no tienen cómo defenderse de eso. Ya. Ahora vamos a seguir acá con la función que tienen los protocolos y que, digamos, su función igual es, digamos, tiene un alto alcance. Primero, va a tener acciones de resguardo de los estudiantes afectados y derivación a instituciones vinculadas a la protección. En este caso, cuando ya la situación, digamos, se hace como insostenible, se han llamado al apoderado, se le ha dicho que tiene que bañar el niño, se le ha dicho que se va a denunciar y el apoderado no hace nada, sí, finalmente termina en instituciones externas, como por ejemplo la OPD, la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia, tribunal y todo eso. Termina en eso. También medidas formativas y pedagógicas y de apoyo psicosocial que deberán ser aplicadas conforme a la gravedad del caso. Acá esto de las medidas formativas pedagógicas se da en caso de que el alumno cometa una falta, por ejemplo. Definiciones ante denuncias de maltrato entre pares, adultos, así como entre estudiantes y adultos. Acá también en los protocolos muchas veces se define si es maltrato entre pares, maltrato entre estudiantes, qué sé yo, porque tiene que haber una definición para que se entienda qué es lo que pasó y cómo se debe tratar el caso. Procedimientos para recibir información y resolver situaciones relacionadas con los hechos. También eso está en los protocolos. Los responsables de su activación, porque acá, digamos que los protocolos generalmente están asociados al área psicosocial. Es decir, los protocolos están asociados muchas veces al orientador, al psicólogo, qué sé yo, al trabajador social. Entonces, la persona que va a comunicar lo que pasó tiene que hablar directamente con las personas responsables de para activar los protocolos. Porque si uno habla con alguien equivocado, capaz que nunca pase nada. Si, por ejemplo, yo como profe voy y hablo con el jefe UTP y le digo, oye, están maltratando a un niño de mi curso, el jefe UTP se le va a olvidar y no va a llegar a quien tiene que llegar el caso. Uno se lo tiene que comunicar a la persona que corresponda, ¿ya? Porque el jefe UTP no tiene nada que ver con eso, ¿me entienden? Eso es importante saber quiénes son los responsables de activar los protocolos. Generalmente todo parte en el profesor jefe, ya que el profesor jefe, ya, yo soy inspector, detectó una situación compleja con un estudiante, voy al tiro donde el profesor jefe, para que el profesor jefe vaya y active el protocolo, porque generalmente esa es la línea. Bueno, a veces cuando los casos son muy, muy graves, los inspectores se saltan el profe jefe y van directo donde su jefe. Pero casi siempre va a tener que pasar por el profesor jefe porque hay digamos, un debido proceso que se tiene que aplicar siempre en caso de denuncias. Si no, le puede hacer, si no, al final el colegio es el que puede quedar mal parado. Ya, después tenemos también el resguardo de la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados. También esto aparece en el protocolo, o sea, lo ideal es que si un estudiante ha sufrido alguna vulneración de derechos, ha sufrido de acoso, de bullying, de abuso, lo ideal es que eso se mantenga en lo más secreto posible, que no se enteren, por ejemplo, sus compañeros, porque a veces eso es peor. Mantener siempre solo las personas que deberían saber del hecho calladitos, no comentarlo con el resto. Procedimientos para que el establecimiento ponga en conocimiento a los tribunales de familia de cualquier hecho que constituya vulneración de derecho a un estudiante. En los protocolos también aparecen los pasos a seguir para esto, ya, porque no es que yo, chuta, yo soy el profe, estoy muy, porque, a ver, uno se deja llevar, ya. Acá yo creo que si vemos una situación que es fuerte,
el primer impulso, yo voy a mandar, voy a denunciar, voy a ir a los carabineros, ¿o no? Para cualquiera de nosotros. Pero tenemos que actuar bien, porque puede quedar incluso invalidada una denuncia si uno no sigue los pasos, ¿me entienden? Entonces acá, lo primero, a ver, yo soy inspector, soy profesor, si yo no sé, pregunto. Voy donde mi jefe directo y le digo, mire, pasa esto, ¿ya? El jefe probablemente va a decirle, ya, mire, ¿sabe qué? Dígale al profe jefe o vaya donde la encargada de convivencia, porque la encargada de convivencia se encarga de los casos bullying, le da a conocer el caso para que ella cite al alumno, para que ella cite al apoderado. ¿Me entienden? O sea, así se tiene que hacer. Siempre cuando se trata de denuncias, hay que seguir todos los pasos para que, digamos, se aplique la ley o se aplique el reglamento como corresponde, para que no quede invalidado. Ya, si no, después, si se tienen que tomar acciones legales, no sirve después. Todo tiene que tener un orden. Para eso existen los protocolos, para eso existe el reglamento interno. No les voy a negar que a veces hay cosas que quedan ahí, que no se resuelven, como en todo, ustedes saben, aquí en nuestro país lamentablemente es así, pero generalmente sí, en la mayoría de los casos de algo funciona que se aplique todo como corresponde y en otros no. Ya, si acá tampoco les voy a vender todo bonito, pero para que las cosas funcionen, ustedes como funcionarios tienen que aplicar los protocolos que están establecidos del establecimiento. ¿Ya? Ya, acá también tienen los protocolos, mecanismos de coordinación y comunicación efectiva con instancias como centro de padres y apoderados y conductos para que los miembros de la comunidad puedan presentar reclamos y sugerencias. Eso también está dentro del reglamento y de los protocolos, porque todas las comunidades tienen que tener una instancia para presentar reclamos, porque muchas veces gracias a esos reclamos se pueden corregir situaciones que a lo mejor se han venido dando desde mucho tiempo atrás. A ver, ¿qué hora es? Ya, con esto terminamos y nos vamos al break. ¿Qué aspectos son importantes que los establecimientos consideren para complementar y reforzar la aplicación de los protocolos de actuación? Fácil. No basta con tener en un papel todo lo que deberíamos y no deberíamos hacer. También en este caso hay que hacer participar a la comunidad a través de actividades que fomenten la buena convivencia, ¿ya? Digamos, hacer consciente a los niños de que el bullying es malo, de que se cuiden, de que hagan sentir bien al resto, hacerlos entender que sus acciones tienen consecuencias, ¿me entienden? Es como todo eso, hay que hacer partícipe a la comunidad educativa, digamos, de lo que es bueno y de lo que es malo, para que los niños de alguna manera se les despierte un poco la empatía al menos, ¿ya? Educarlo emocionalmente, darle a conocer también el reglamento, porque si no, no sirve. Ya no sirve que exista un reglamento, que existan protocolos, si los niños en realidad les importa un comino lo que le hacen al resto. No sirve. ¿Ya? Así que es fundamental la participación de los integrantes de la comunidad educativa, en este caso, en la construcción y seguimiento de la correcta aplicación de, en este caso, de los protocolos. ¿Ya? Ya. Nos vamos a ir al break, chiquillos. Acuérdense de apagar el micrófono, de apagar cámara y volvemos 25 para las 9. Ya nos vemos.
Ya chicos, se acabó el break. Paolita, Paolita, ¿cuánto? Para anotarla. La anoto al tiro. Por eso prefiero que me hablen por interno, porque así me sale más fácil a mí para poder justificarlo. Ya, pero parece que algo vi ahí en no sé si en el WhatsApp hubo algunos que decían que se les caía. Ya, ya chiquillos, vamos a retomar porque nos queda súper poco para terminar el módulo 4. Ya, estábamos hablando acerca de los protocolos, y en general, digamos, las funciones que pueden prestar estos protocolos para trabajar ahí con los estudiantes y en general dentro de la comunidad educativa. Ahora nos vamos a centrar en uno en particular, que es bien importante, que es el que tiene que ver con los accidentes, ¿ya? Y más de alguno de ustedes lo debe haber usado en algún momento porque todos los niños generalmente se caen, algunos con consecuencias más graves que otros. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo funciona el seguro escolar. Pero primero hay que definir qué sería un accidente escolar para tener claro qué es lo que cubriría este seguro. Ya acá nos dicen que es toda lesión corporal que sufre el estudiante con ocasión de actividades directa o indirectamente relacionadas con su condición de estudiante, incluidas las deportivas, asambleas, viajes de estudio, de práctica, es decir, cualquiera. Ya, o sea, en el fondo, en cualquier actividad que se vea involucrado el estudiante que esté dentro del colegio, ya sea en alguna actividad recreativa o de estudio, si sufre alguna lesión corporal se considera accidente escolar. El seguro escolar, yo les voy a dar la definición, no la que está acá porque está es muy rebuscada, pero básicamente el seguro escolar, tal como dice acá, es un conjunto de condiciones, medidas y acciones que van a estar enfocadas en prevenir, pero también en este caso cubrir lo que le pueda pasar al estudiante. ¿Ya? El seguro escolar son una serie de medidas que van a servir para que el estudiante esté protegido si sufre un accidente. Estas medidas pueden ser, digamos, de algo muy simple, como una ida al hospital, hasta una internación hospitalaria o incluso una rehabilitación, ¿ya? Porque el seguro escolar tiene una cobertura bien amplia. ¿Cuál es el alcance del seguro? Protege a todos los estudiantes regulares, es decir, que estén matriculados en el establecimiento, digamos, desde la educación parvularia hasta que salen de cuarto medio. Y ojo, que cubre también la educación superior, ¿ya? En este caso, tal como dice acá abajo, institutos, centros de formación técnica, universidades también tienen seguro de este tipo. Ya, vamos a empezar ahora a ver ciertas condiciones porque tampoco todo es tan maravilloso, aunque yo diría que en el caso del seguro escolar, en la mayoría de los casos funciona bastante bien. Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos subvencionados municipales y particulares del nivel de transición de la educación parvularia, media, o sea, perdón, básica, media, digamos, de todas las áreas en la media, pueden tener acceso al beneficio del seguro escolar de accidentes desde el instante en que se matricule. O sea, si el niño se matriculó, qué sé yo, el primer día de clase, ya tiene derecho. Dígame, Jacqueline. Profe, consulta, ¿esto del seguro también cubre los accidentes de trayecto, así como en los trabajos? Sí, Póngase algo que le ha pasado en el furgón o caminando, o cualquier cosa, sí, los cubre. yendo, ¿sí? Sí, ya. Pero, ojo, que igual tiene sus cosas, ¿ya? Porque acá igual voy a llegar a eso, pero lo voy a explicar antes por si, a ver, porque la idea es que terminemos con ese tema. El seguro va a cubrir el trayecto de ida y de vuelta. Sí, educación parvularia también cubre, Fanny. Eh, Va a cubrir el trayecto de ida y de vuelta siempre y cuando sea el mismo siempre. O sea, en este caso, hay un tiempo, ¿ya? Supongamos que son 2 horas, pero si el niño se accidenta y salió hace 4 horas del colegio, no le va a cubrir. Tiene una limitación porque obviamente el cálculo que se hace es en relación a la lejanía que tiene el estudiante de su hogar.
y si se desvía del camino. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo el niño vive en la comuna X y tiene un accidente en la comuna Y y no en la comuna donde estaba el colegio, no le va a cubrir. ¿Ya? Pero si por ejemplo el niño todos los días sigue el mismo recorrido y él se va en colectivo para la casa o en micro y choca en ese colectivo, sí le cubre. ¿Ya? O si en el camino lo muerde un perro, lo que sea, todos esos accidentes que pueden pasar, sí le va a cubrir. Pero para eso la condición que se tiene que cumplir es que sea su recorrido habitual y que esté dentro de la cantidad de tiempo que corresponde a su traslado. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos sí lo cubre. Es muy parecido a cómo funciona el seguro nuestro de accidente de los trabajadores. Ya, entonces, tal como les dije, una vez que el niño es matriculado, ya queda cubierto por este beneficio y si se accidenta el día 1, ya le va a cubrir. Ya, acá igual hay ciertas excepciones que son obvias, pero no tan obvias para todos. Se suspenden los efectos del seguro durante los periodos en que en este caso los niños no estén estudiando o no estén haciendo su práctica profesional. Por ejemplo, las vacaciones o cuando salen del colegio, porque por ejemplo, a ver, vamos a partir con el ejemplo normal de un niño, un estudiante común y corriente. Ya, un estudiante que está en primero medio y salió de vacaciones y se accidentó en las vacaciones no le va a cubrir. Un estudiante de cuarto medio técnico profesional que tuvo un accidente en enero tampoco le va a cubrir, aunque él, en este caso, si todavía no está haciendo la práctica, por ejemplo. Ya si ese niño salió de cuarto y todavía no encuentra lugar de práctica y tiene un accidente, tampoco le va a cubrir porque no está siendo estudiante. Él es estudiante cuando está haciendo la práctica. Si no la está haciendo, no le cubre. ¿Ya? Eso, Profesora, dígame. en el caso mío, yo estudié en un liceo, un técnico profesional hace como 4 años atrás, y por Ya. lo menos nosotros en cuarto medio teníamos, en cuarto nos hacían hacer un tema de prepráctica en el liceo, y salíamos como a las 7 de la tarde, nuestro horario normal de salida era a las 5, pero nos tenían hasta como a las 7 haciendo como Tendría labor que ir cubierto. administrativo, todo el tema de los profesores. Entonces, ¿qué pasa en ese caso cuando ya estamos fuera del horario de clase y nos dejan haciendo como prepráctica? Bueno, es que ahí tendría que haberlos cubierto igual, porque están cumpliendo obligaciones que son de estudiante. ¿Me entienden? Ahí tendrían que haberlos cubierto igual. No les pasó, a nadie le pasó nada en ese momento. Sí, pues, yo tuve por lo menos un compañero que tuvo un problema en la micro y el seguro no le cubrió porque su Está fuera jornada del horario. estaba fuera como de la jornada escolar, entonces sancionaron al liceo y tuvieron que terminar con el tema de la prepráctica porque no se podía. Ya, pues, Porque pero al dijeron que el tema de final, la prepráctica se hacían como más para los institutos profesionales y todo el tema. claro, pero es que la prepráctica igual en mi ex liceo lo hacían, pero lo hacían dentro de la hora de clase, no fuera. Ah, allá no, acá lo hacían por lo menos en el tema fuera de los horarios de clase, como para que cumpliendo horario con profesores, prácticamente le teníamos que hacer toda la pega al profe de las 5 hasta las Uy, 7. ¿dónde? No, pero ahí, Acá en Coltauco. ya no, ahí estaba, sí, es que el colegio ahí está infringiendo las normas porque los tenía ustedes fuera de horario. Y obvio, ahí obviamente el seguro debería haber corrido, porque ustedes estaban haciendo cosas referentes a su labor de alumno. Pero claro, como se hace un cálculo, digamos, entre lo que se demora el alumno en llegar, lo que les explicaba al inicio, en llegar a la casa y todo eso, ahí ya estaban fuera del horario, porque ellos calculan. Por ejemplo, no iban a calcular jamás si usted salió a las 4 de la tarde. Y resulta que en el acta figura que usted se accidentó a las 9 de la noche, ahí está totalmente fuera de horario. Por eso no les cubrió. Sí, ahí era, debería haberles cubierto el seguro, pero por esa irregularidad que cometió el liceo no corría. Y qué bueno que lo sancionaron. Es lo que corresponde en realidad por ley. Ay, 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 pero bueno, son cosas que pasan en realidad y son bien lamentables. Lo bueno que ahora están fiscalizando más últimamente que no sucedan ese tipo de situaciones. Ya, entonces, los efectos del seguro, acuérdense que se suspenden cuando son las vacaciones, ¿ya? Em, por ejemplo, en este caso, si el alumno está haciendo
está en internado, obviamente lo va a cubrir mientras esté bajo techo del colegio. Ya se da por entendido eso. Y también en el caso de que los estudiantes estén haciendo su práctica y tengan que dormir a lo mejor afuera de su casa, también están cubiertos por el seguro. Obviamente tienen que cumplir ahí con las condiciones que se les piden para que lo cubran. Ahora la definición de accidente según el Ministerio del Trabajo sería que se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios o de la realización de su práctica profesional o educacional y que le produzca incapacidad o muerte. Un accidente puede ser desde un dedo cortado hasta la muerte, ¿ya? Porque esa es la amplia gama de opciones que se pueden dar. Se considerarán también como accidente escolar lo ocurrido en el trayecto directo de ida o regreso, pero ahí que quede claro, directo, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional, como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. ¿Ya? O sea, un trayecto normal de cualquier estudiante o los trayectos que tienen los estudiantes que están haciendo su práctica profesional. Acá dice, exceptúanse los accidentes debido a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por la víctima. Por ejemplo, si el compadre está haciendo la práctica y se fue a jugar un partido de básquetbol y se lesionó, no lo va a cubrir. Ya, o sea, acá todos sabemos que muchos hacen pasar las lesiones de las pichangas de fútbol a veces por accidente laboral. Ya, y acá también pasa. Em, el tema es ese, que acá yo creo que en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se trata de colegios, muchas veces los niños se provocan los accidentes porque son niños, pues hacen tonteras, pero los cubren igual, ¿ya? Los cubren igual. Yo he visto niños que se tiran por el, no sé, por el, ay, ¿cómo se llama esta cuestión? Por el tubo de la escalera y se caen. Igual los cubre, a pesar de que ellos lo hicieron deliberadamente, porque generalmente los colegios no quieren tener tampoco problemas, ¿me entienden? No, aunque les digan a los papás, oiga, su hijo se tiró de la escalera para abajo, igual en la mayoría de los casos lo va a cubrir, porque eso se lo puedo decir porque lo he visto, ¿ya? Ahora, hay hartas cosas que cubre, pero también va a depender, digamos, del servicio de salud que acoja este seguro, porque en algunos casos es espectacular, en otros, más o menos, pero yo creo que es algo que siempre ustedes como padres tienen que aprovechar, porque a veces hay atención que es muy cara, que es más especializada, por ejemplo, no sé, pues de dentista o fractura, requieren un gasto de dinero y si ustedes toman este seguro les va a salir gratis, ¿ya? Vamos a ver ahora, en este caso, cuáles serían las prestaciones del seguro. Miren, igual es harto. Primero, atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos a domicilio. ¿Ya? Todo va a depender de lo grave que sea la lesión, porque a veces los niños no se pueden trasladar una vez que ya los vieron de urgencia, no pueden moverse. Entonces los tienen que ir a ver a la casa. ¿Ya? Hospitalización si fuese necesario, a juicio del facultativo tratante, medicamentos, productos farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación, rehabilitación física y reeducación profesional y los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. Es harto. Ya acá yo he hablado con hartos alumnos porque siempre les pregunto si lo han tenido que ocupar con su hijo. La mayoría me ha dicho que ha sido una buena experiencia, ¿ya? En algunos casos, eh, en algunos casos a lo mejor no han no han dado todas las prestaciones, pero porque a lo mejor justamente en ese servicio no hay tanto, pero funciona bastante bien según lo que yo he visto. ¿Ya? Ahora, esto también es importante que lo sepan. Cuando hay un cambio de actividades en el colegio, por ejemplo, si el niño se accidenta en el día del alumno, igual este seguro corre, porque sigue siendo una actividad asociada a prácticas educacionales. Por lo tanto, tiene que correr igual. Si el niño estaba jugando a la sillita musical y se lesionó, corre. ¿Por qué? Porque igual es una actividad asociada
a una celebración del colegio, entonces lo tienen que atender, ¿ya? Em, ya nosotros acabamos acá de terminar ya el módulo 4. Si se dan cuenta, el seguro escolar es positivo, igual como el seguro que tenemos nosotros los trabajadores. Yo diría que igual es mejor. Es mejor que el de nosotros porque como no hay plata de por medio, en el sentido de que a nosotros muchas veces nos tienen que dar licencia y nos tienen que pagar, yo diría que funciona mejor que el de los trabajadores, en la mayoría de los casos. Em, pero aquí hay una cosa, siempre este seguro corre en los establecimientos que pertenecen al Estado, no corre en los privados, ¿ya? Entonces, lo ideal es que al niño lo lleven inmediatamente al hospital más cercano. A veces pasa que no se hace inmediatamente eso porque a lo mejor tienen justo al lado algo privado y el niño está muy grave. Igual se entiende, pero lo ideal es que hagan valer ese seguro, porque uno no sabe qué gastos van a venir después, ya sobre todo si es una cosa grave. Acá yo si les pregunto a ustedes, yo creo que la mayoría lo ha ocupado en algún momento. Nos falta el niño que se cae en el recreo, se fractura, o el que se parte la cabeza, porque es muy, muy... Sí, Silvia, el alumno Profe, tiene derecho consulta, al porque seguro. Espérame un poquito, que acá justo Silvia me preguntó algo. Sí, el alumno ya con ser alumno regular, está matriculado, tiene derecho al seguro inmediatamente. Dígame ya. en relación a lo que usted hablaba, hay una famosa ley de la urgencia también, que si usted dice que es muy grave y vamos a alguna clínica particular o algo, también se va Corre. rigiendo así la ley de la urgencia, cosa que lo estabilicen y de ahí lo manden a algún hospital Claro, público. claro, pero es que ahí ya no corre, ya no es el seguro escolar, ¿me entiendes? Ahí corre ley de urgencia, pero esos, ojo, que la ley de urgencia es cuando están en riesgo de muerte, ¿ya? Porque, o sea, le puedo decir porque mi papá la tuvo que usar, entonces, pero él iba en riesgo de su vida y lo atendieron en una clínica privada, ¿ya? Pero es con riesgo vital. De otra manera no corre porque si no cobran todos los gastos en las clínicas. Igual es bueno que sepan eso, porque imagínense, nosotros en la familia no conocíamos la ley de urgencia. Lo llevaron a la clínica en ese momento porque estaba muy, muy mal y era una cuenta enorme. No corrió, no pagamos 600 lucas de millones. Así que también es bueno que ustedes lo sepan y sobre todo si se trata de la salud de su hijo, si ustedes ven que en algún momento está en riesgo su vida, no duden en llevarlo a una clínica porque está esa ley que dice ya que es cierto y correcto. Yo le he visto funcionar. Ya, chiquillos, voy a pasar la lista porque al parecer ahora ya me tienen, ya está en la plataforma, vamos a revisar y así no tengo que andar anotando. Por si acaso yo no he ingresado la asistencia de las otras clases, ¿ya? Para que sepan ustedes. Pero como la tengo anotada, la puedo ingresar después. Ay, sí, acá como que no está. A ver, vamos a tener que añadir la sesión de hoy día. A ver si me dejó. Me la perdí aquí, chiquillo. A ver, hoy día estamos a 20. Ya, total, después la arreglo. Ya, listo. Nicole Barros está. Acá necesito que sí o sí me respondan, porque no los veo. Estoy viendo solo la pantalla aquí, la pantalla de la asistencia. Daniela Bustamante. Sí, Daniela, presente. ya. Julia Calderón. Julia Calderón. Catherine Carvajal. Presente. Natalie Chacón. Natalie Chacón. Carolina Cornejo. Carolina Cornejo. Sara Espinosa. Sara Espinosa. Milene Enríquez. Presente. Bárbara Holdman.
Ah, pero ella me había hablado. Bárbara Houtman. Presente, Ah, sí está. Ya. presente Natalie Ya. Chacón. Ah, ya. Profe, Sara Espinosa dice que tiene problemas con el Ya. micrófono, pero que está presente. Ya. Ahí me van diciendo. ¿Quién más? Chacón también. Ya las dejé presentes a las dos. Jocelyn Larrondo. Jocelyn Larrondo. La Silvia Lillo sí está. Janet López. Janet López. Presente, presente. Ya. Isabel Morales. Presente. Jorge Moreira. Jorge. Cecilia Mileno. Presente. Ya. Presente. Ya. Beatriz Muñoz. Beatriz. No, Ya. no, Ya. nos vamos saliendo lo que estamos presentes, ¿no es cierto? No, 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 porque ahora lo estoy haciendo de otra manera, entonces, si quieren, sálganse. Pero lo estoy haciendo de otra forma ahora, no estoy anotando. Joana Muñoz, Presente. ya. Madeleine Pacheco, Madeleine, Presente. Leslie Pedreros, Leslie Pedreros, María Paz Pérez, Esa soy yo. ya. Mire, la prueba María Paz, ¿ah? La hice ya ¿Cuándo? ¿No está hecha? anoche. No, pues anoche, a ver, vamos a tener que ver ahí porque algo no me voy a revisar porque ya me pasó una vez que me parecía que no y al meterme en la prueba me parecía que sí. Vamos a ver qué pasó ahí. ¿Ya? Ah, ya, me voy a meter al tiro a la cosa esta. No, es que a usted no le va a aparecer, tengo que meterme yo. Joana Ah, Pinto, Joana Pinto, Presente. Janet Keupul, Janet, Presente. ya, Tamara Reyes, ya, y Daniel Riquelme. No, me faltan más. Me faltan más, espérense que está en la otra hoja. Presente, presente, Ya. presente. Marcelo Rojas. Presente. Igual hice la prueba anoche por si acaso, Sí, si no no, sé sí si fue. están todas las notas ya puestas. Agustina Ya. Rojas, Presente. Paola San Martín, Paola San Martín, no está. Ah, pero Paola parece que tenía problemas. ¿Quién era? Alguien era, ya. Andrea Sepúlveda, Presente. Karin Solorza, la Karin también estaba. La Jacqueline también. Sí, Fanny, presente. Fanny creo que también. Fanny Vázquez está, Presente, ya. presente. María Vega, María Vega. La María Vega está, chiquillo. No responde, no está entonces. Ya, ya, ahí estaríamos, chicos. Ya, nos toca entonces la prueba hoy, la segunda. Acuérdense lo que les dije. No la hagan apurados porque les va a ir mal si la hacen así, ya, estudien bien. Ahora ya son 2 horas, no son 3. Acuérdense que tengo que ir bajándole la cantidad de tiempo. Métanse cuando la puedan hacer. No, no se metan a mirar la prueba y después, no, porque el tiempo corre y acá hay gente que no terminó de hacer la prueba porque se metió a verla primero y eso no lo pueden hacer, tienen que meterse a hacerla, ¿ya? Traten de apoyarse con el PDF, pero no abusen de eso, porque acá la idea es que ustedes estudien y aprendan, ¿ya? Así que yo me despido, la prueba se abre ahora, pero acuérdense que está abierta 24 horas y si tienen algún problema, me hablan, ¿ya? Así que me despido, que estén muy, muy bien y que les vaya bien también. Chao, chao.